Bueno. Bienvenido Pablo y Nicolás al marco de Fiat. Sí, necesitaría... Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a empezar la presentación. Bueno, mi nombre es Pablo Sirlin, soy director de Business Skills. Business Skills es una consultora. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A hacer a capacitación, assessment y reclutamiento basados en simulación y gamificación. ¿Cuál es la razón por la cual trabajamos con simuladores de negocios? Es una cuestión que tal vez ustedes hayan escuchado mencionar, es el famoso modelo de 70-20-10, que lo que nos dice es que el 10% de lo que sabemos lo hemos aprendido en instancias formales, en cursos, en la universidad o leyendo. Un 20% de lo que sabemos lo hemos aprendido a través de otros con procesos de mentoring y coaching, pero un 70% de lo que sabemos lo aprendemos en la práctica, ¿sí? Lo aprendemos practicando. Y el problema que tiene aprender en la práctica en las organizaciones es que los errores se pagan caro. Entonces, de lo que se trata cuando trabajamos con simuladores de negocios es de generar entornos de práctica libres de riesgo. El ejemplo más prototípico son los simuladores de vuelo, pero bueno, en la misma línea nosotros trabajamos con simuladores de negocios. En esta oportunidad lo que les vamos a estar presentando es una experiencia en particular donde Arcos Dorados, una empresa muy importante de América Latina, nos pidió que trabajemos con ellos temas de agilidad. Y temas de agilidad no tanto en términos de la metodología Agile en sí misma, sino en términos de transformación del mindset. Así que le voy a pasar la palabra a Nicolás Uribe, que es el director senior de Recursos Humanos para América Latina y el Caribe de Arcos Dorados. Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y a Fiat por la oportunidad de participar acá. Así que, bueno, si me permiten, voy a compartir con ustedes también una presentación para contarles, entonces, en primer lugar, acerca de nuestra organización, contarles qué es Arcos Dorados, simplemente para que todos puedan un poco dimensionar también el desafío y comprender cómo surgió nuestra necesidad de trabajar en agilidad y cómo llegamos a la utilización de un simulador para esto, ¿no? Entonces, bueno, Arcos Dorados es la compañía que opera la marca McDonald's en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe, ¿no? Tenemos el derecho exclusivo de operar y otorgar las franquicias de la marca McDonald's en toda la región. Y somos una compañía de más de 90.000 empleados en estos 20 mercados y somos compañía pública también desde el año 2011. Así que, obviamente, como les decía, esto un poco para entender la complejidad de nuestra operación en términos de la gran dispersión geográfica, de la cantidad de empleados y también de cuestiones relacionadas a idiomas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en nuestra región portugués, español, francés, en el Caribe, inglés también en el Caribe, papiamento. Así que esto es un poco nuestro escenario. Pero, ¿qué pasó entonces cuando llegó el 2020, ¿no? ¿De dónde veníamos y qué nos pasó como negocio en América Latina a partir de la llegada de la pandemia? Nosotros veníamos muy enfocados obviamente en el interior de nuestros restaurantes y demás, y un día amanecimos en marzo del 2020 con nuestros restaurantes en estas condiciones, ¿no? Como nos pasó en muchos de nuestros negocios, con sectores cerrados, con barreras acrílicas, con señalamiento de la distancia social, con un montón de protocolos de bioseguridad para la atención de clientes. Pero lo cierto es que las restricciones fueron creciendo y de repente el interior de los restaurantes no se podía utilizar. Y nosotros veníamos haciendo una inversión muy grande en algo que McDonald's ha llamado a nivel mundial Experience of the Future, ¿no? La experiencia del futuro, donde seguramente, y espero que todos sean clientes de McDonald's, seguramente habrán visto en muchos países cómo venían reformándose y actualizándose el interior de los restaurantes, ¿no? Con estos self-ordering kiosks, donde el cliente puede hacer su propio pedido, las tablets en las mesas comunitarias, y una inversión muy grande hacia el interior del restaurante.
Obviamente la pandemia nos mostró que, bueno, nuestro negocio no estaba ahí ya. Y la verdad que nosotros estábamos muy tímidamente empezando con delivery en América Latina, si bien ya Estados Unidos y algunos mercados de Europa y de Asia venían hacía varios años trabajando en esto. En América Latina era muy incipiente todavía el delivery. Y por otro lado, la participación del automac o el drive-thru era muy baja en nuestros mercados, no era muy alta, excepto en algunos mercados del Caribe o mercados como Puerto Rico, con una cultura quizás mucho más americana de pasar por el auto y comprar desde el auto, pero en los otros países no. Entonces, como nos pasó a todos, la pandemia catalizó todo lo que veníamos haciendo y tuvimos rápidamente que poder reformular nuestra estrategia y enfocarnos más, no tanto ya en el interior del restaurante, sino en el delivery y en el automac, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo salimos rápidamente acá a ser competitivos con el delivery? ¿Cómo potenciamos el automac? Ya que en muchos países realmente prácticamente somos el único restaurante de servicio rápido de comidas que tiene el drive-thru. Obviamente en algunos mercados hay competidores que también tienen el sistema, pero en algunos realmente éramos los únicos. Entonces, ¿cómo salíamos a potenciar este segmento de negocio? ¿Cómo podíamos responder ágilmente? Nosotros ya veníamos desde el año 2018 trabajando en la transformación digital y trabajando en agilidad. En 2018 habíamos creado nuestra fábrica digital con algunos squads, pero de nuevo, veníamos muy tímidamente en ese proceso. Entonces, esta necesidad del negocio y la pandemia nos puso a pensar, bueno, ¿cómo podemos salir rápidamente, como decía? Y allí es cuando pensamos, bueno, tenemos que ser más ágiles, pero ¿qué significa ser más ágiles? Y además, veníamos viendo que había como una diferencia en la organización en términos de, una cosa eran los equipos de la fábrica digital y otra el resto de la organización, que no teníamos un lenguaje en común, que había cuestiones que no entendíamos de qué era esto de trabajar con agilidad, de qué era esto de una fábrica digital. Entonces, con todo eso dijimos, ¿cómo hacemos? Tenemos que formarnos en agilidad, tenemos que formarnos en metodologías ágiles. Empezamos a hacer erráticamente algunos primeros pasos, ¿no? Bueno, hagamos unos cursos o enviemos bibliografía, leamos sobre agilidad. ¿Qué bibliografía hay? Incluso en ese momento, la bibliografía sobre agilidad en español era muy poca, o en portugués incluso, obviamente la mayoría estaba en inglés, con lo cual eso también para algunas personas representaba una dificultad. Entonces, este fue el escenario cuando nos encontramos con el equipo de Business Skills, con quienes ya habíamos trabajado en otros proyectos juntos, y el equipo de Business Skills nos trajo acá los simuladores como una manera también más rápida y más efectiva de trabajar en esta transformación, de trabajar en esta transformación cultural, de poder comprender también que la agilidad no es solamente, como ya Pablo lo mencionaba, una cuestión de metodologías, más que nada es una cuestión de mindset, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Y empezamos con los simuladores. Así que, Pablo, vuelvo a vos para que puedas contar un poco qué hicimos. Ahí está. Mil gracias, Nicolás. Vuelvo a compartir yo pantalla. Efectivamente, solo con bibliografía no alcanza, porque además en la bibliografía, en la teoría, todo lo que tiene que ver con cuestiones de liderazgo, de agilidad, de cualquier área de las competencias de liderazgo, aparecen como fáciles, ¿sí? Entonces, para nosotros el desafío es complementar los conceptos, complementar lo que son las presentaciones conceptuales con lo que es la práctica. ¿Cómo organizamos la práctica? A través de pequeños equipos, es decir, cuando venían a los talleres, las personas eran divididas en equipos y cada equipo lo dirigíamos a una subsala de Zoom donde trabajaban virtualmente con la simulación. La simulación básicamente lo que hacía era desafiarlos con una historia en la cual cada equipo tomaba el rol del Scrum Master.
el Scrum Master de un proyecto que tiene que llevarse adelante, que enfrenta distintas posibilidades y que cada tanto en esa historia tienen que tomarse decisiones. Entonces, imagínense 5 equipos, 6 equipos, cada uno en su sala, trabajando con la simulación, resolviendo estos dilemas, tomando decisiones que son complejas, decisiones que están en la escala de los grises, no en la escala del blanco y negro, que es donde en general reside la teoría. Y cuando terminaban las rondas de simulación, lo que se hacía era discutir el feedback, discutir en plenario. Volvíamos a traer a la gente al plenario y los hacíamos discutir y analizar por qué tomaron las decisiones que tomaron. Acá, por ejemplo, tenemos una de las pantallas de uno de los talleres que hicimos con Arcos Dorados, Futurama, Expedientes X, Babysitters, qué buen momento, eran el nombre de los equipos que la gente de Arcos Dorados se pusieron. Y esta, por ejemplo, es un ejemplo de una de las situaciones donde, habiendo distintas opciones, cada equipo iba o eligió una distinta. Esta en particular tiene que ver con un aspecto crítico en los procesos de trabajo con Agile, que es la refinación del backlog, algo muy técnico. Pero algo que en la teoría parece muy sencilla, fíjense que 4 equipos puestos a discutir y analizar cómo enfrentarlo, lo hacían de manera distinta. Entonces, les dábamos la palabra a cada uno de los equipos que comentaban entonces por qué eligieron lo que eligieron, y después sacábamos alguna reflexión o generábamos alguna conclusión de buena práctica entre todos. Finalmente lo que hacíamos era generar un tablero de indicadores, una especie de gaming en el cual había algunos equipos que performaban mejor que otros. En el caso de nuestra simulación de Agile, los indicadores sobre los que se impactan son los 4 pilares filosóficos con los que trabaja la filosofía de Agile Scrum. Todo esto lo hacemos no solo por el ánimo de aprender, sino por el ánimo de transformar. Así que en un par de minutitos, Nico, me gustaría que les comentes qué pasó después de estos talleres. Por supuesto, Pablo, perdón que acá vuelvo a compartir entonces la presentación para contarles que una de las cosas que se nos había presentado también es que la agilidad habla de la colocalización, es decir, que los squads o los equipos deben estar siempre físicamente en un mismo lugar. Y a partir de la pandemia esto no era posible. Entonces también aprendimos que de todas maneras se podía trabajar así. Y de nuevo, que más allá de ser muy estrictos con las metodologías, era más una cuestión de mindset. Entonces empezamos a conformar otros equipos, más allá de los que ya teníamos de la fábrica digital y el equipo enfocado en delivery. Empezamos a conformar algunos equipos con temas de café, con temas del Automac o del servicio al auto, con temas de nuestros productos de pollo y demás, equipos interdisciplinarios y con gente de los distintos mercados, para trabajar juntos en potenciar estos segmentos, en potenciar productos y en encontrar soluciones para el problema que estábamos enfrentando el año pasado. Entonces, esto es simplemente contarles algunas de las cosas que hicieron estos equipos que se configuraron. Una cosa que fue muy interesante que trajo este equipo que se conformó a partir del trabajo con los simuladores y de entender más de qué se trataba la agilidad, fue pensar que ¿por qué el Automac tiene que ser solamente para autos, ¿no? Entonces trajeron la propuesta de decir, vamos a hablar de ruedas y vamos a hablar que la gente puede pasar tanto en la bicicleta como en la moto, como en un skate o las patinetas que hoy se utilizan tanto. Entonces, ¿cómo hablamos más de ruedas y de incentivar que el cliente venga de la forma que quiera a pasar a retirar su producto? Empezaron también entonces, por ejemplo, a generar distintas acciones de fidelización, o que hablamos tanto de fidelización de los clientes, entonces empezaron a generar distintos proyectos. Acá solamente un proyecto que se generó en Brasil y que ya tiene mucha gente subida a esta nueva aplicación para descuentos para los clientes de Automac. Entonces empezaron a generar ideas para poder generar más ventas, ideas para ampliar el espectro de clientes de ese segmento. Empezaron también a ponerse sus propios objetivos como equipo, su propio moonshot, es decir, ese sueño
en términos de lo que quieren alcanzar, en términos de los objetivos del segmento, y por supuesto objetivos relacionados a cantidad de ruedas, ya no de autos solamente, sino de ruedas que pasan por nuestros drive-thrus en América Latina. Esto que dice ahí OEP es una sigla nuestra interna, que lo que significa son los tiempos, ¿no? El tiempo entre que el cliente termina de hacer el pedido y la entrega, objetivos relacionados a la amabilidad y obviamente la experiencia del cliente, objetivos relacionados a la exactitud, que para nosotros en este servicio es clave, ¿no? Nada peor que llegar a tu casa esperando comerte los McNuggets que pediste y que te aparezca un cuarto de libra o un juguete de la cajita feliz que no habías pedido, ¿no? Entonces, y por supuesto empoderar a los equipos. Así que básicamente han estado trabajando en este tipo de cosas, de generar ideas, de potenciar los segmentos, muy entusiasmados. Obviamente hemos tenido excelentes resultados en Automac también particularmente, por supuesto. Duplicamos, estamos, es más del doble en realidad el volumen de ventas por Automac. Obviamente entendemos que no solamente fue generado por esto, sino también por las circunstancias, pero este equipo particularmente ha hecho un excelente trabajo y como les decía, los otros equipos también están trabajando mucho, nos ha servido muchísimo, sobre todo para entender un poco más sobre ese mindset Agile. Así que bueno, esto ha sido un poco la experiencia. Bueno, de mi parte sería todo, Pablo. Gracias, Nicolás.